Seguida aquí a la mesa y seguro que esto tiene más recorrido. Pero me quedo en Cádiz y voy a saludar enseguida a Cristina Argelich, que es profesora de la Universidad de Cádiz. Supongo que muchos verían la gala de los Goya el sábado y oyeron al actor Alberto San Juan decir que la vivienda es uno de los derechos humanos básicos. Vamos a hablar de la vivienda con la profesora Argelich, que es una de las mayores expertas en, bueno, de hecho hizo su tesis sobre arrendamiento forzoso de la vivienda. Y lo hacemos a propósito de esa decisión que se ha tomado en el gobierno balear, en Baleares, para expropiar 56 viviendas. Bueno, el asunto luego ha empezado a tener un recorrido polémico, pero la idea era expropiar 56 viviendas de grandes tenedores para destinarlos a uso social. Cosa que, por cierto, la legislación de otras comunidades permitiría hacer. Buenas tardes, profesora Argelich. Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a su programa. No, es un placer, y más un día como hoy, un 8 de marzo, un placer, porque lo está en calidad de máxima experta en la materia y no por otro motivo. Usted ha sido crítica con la decisión del gobierno balear y por lo menos yo le he leído alguna crítica. Me gustaría preguntarle básicamente cuál es el argumento para esa posición. El argumento es que no es necesario expropiar para que las viviendas de grandes tenedores se destinen a uso habitacional. Basta con dictar un acto administrativo que luego se ejecute mediante una ejecución subsidiaria de las obligaciones de manera forzosa, y eso evita dos grandes inconvenientes. En primer lugar, es que el procedimiento de expropiación es un procedimiento largo en el tiempo y además es muy costoso, precisamente por el justiprecio que hay que pagar. Habría otras vías: suspensiones administrativas de derechos a coste cero por la administración, impuesto a las viviendas vacías que permite recaudar, lo mismo en cuanto a recargos en el IBI. Y además la utilización del mecanismo expropiatorio excluye de una posible solución en esta materia a la administración más cercana al ciudadano, que es la administración municipal, de carácter local. Bajo ningún concepto hay una oposición a que esta medida se implemente, porque además desde un punto de vista científico presenta mucho interés que esta medida se implemente. En el momento de realización del estudio en la materia no había ninguna de las legislaciones autonómicas que se hubiese aplicado, con lo cual desde un punto de vista científico estrictamente y académico presenta mucho interés que esta normativa se aplique. También para que puedan verse las distintas contradicciones que existen entre cualquier normativa de las autonómicas, porque unas se van inspirando en legisladores anteriores en la materia, en relación con la legislación de expropiación forzosa y también la legislación de arrendamientos urbanos. Bueno, ya habrán notado los espectadores que la profesora Argelich es andaluza adoptiva, que no tiene el acento característico de los gaditanos. Profesora, yo creo que se ha entendido bien su planteamiento, pero tenga en cuenta que usted es experta y nosotros no. Para entendernos, usted lo que plantea es que esto supone matar moscas a cañonazos, es decir, que la expropiación supone una medida demasiado drástica cuando se puede, la administración tiene opciones para actuar de un modo menos lesivo también para los propietarios. Claro. En este sentido, es decir, aparte que de las potestades administrativas, la potestad expropiatoria es la más exorbitante, es que hay otras alternativas más baratas y más rápidas, para que los espectadores nos entiendan mejor, más baratas y más rápidas para atajar el problema de la vivienda vacía. Hoy justo se ha publicado que han aumentado en el último año, en el 2020, un 30% las ejecuciones hipotecarias. Lógicamente hay un problema de acceso a la vivienda en este país, pero eso no se va a resolver expropiando las viviendas vacías, aunque solamente sea del uso y por carácter temporal. Bueno, usted ha mencionado además, y lo incluyó en su tesis doctoral, el pacto británico, ¿no? El modelo británico en el que estas cosas se hacen no de espaldas al propietario, sino negociando con el propietario. Exactamente. En la tesis doctoral básicamente comparaba nuestro ordenamiento jurídico con tres estados. En el ámbito de la Unión Europea, los estados que han implementado medidas cercanas a un posible arrendamiento forzoso o incluso a una posible expropiación forzosa serían Reino Unido, Francia y Bélgica. Primero iré a lo que han hecho en Francia y Bélgica y sus resultados, y luego al Reino Unido, que es lo que se ha difundido primero en los medios de comunicación por su éxito, lógicamente. En Francia regularon la expropiación temporal del uso de vivienda, es decir, nosotros no hemos inventado nada, y en Bélgica igual. El resultado de la aplicación de la medida es que en Francia no se ha aplicado ninguna vez y en Bélgica únicamente en un municipio valón, y nunca más se ha sabido del asunto.
¿Qué han hecho en el Reino Unido? En el Reino Unido tienen unas órdenes de gestión de viviendas vacías por las cuales las autoridades municipales en materia de vivienda, hay distintas autoridades en otras materias también de carácter local, por ejemplo en protección de menores, allí utilizan mucho el mecanismo vinculado a la autoridad municipal en la materia que sea. Bueno, pues lo que realizan en materia de vivienda son unas órdenes de gestión de viviendas vacías que pueden ser de temporales a definitivas y lo que permiten es, por periodos de 6 meses hasta 2 años, pasados 2 años van a ser definitivas, gestionar la vivienda vacía de un propietario poniéndole en contacto con una persona vulnerable que no tenga acceso a la vivienda y bajo la tutela de la administración, lógicamente, controlar que esa vivienda esté ocupada y que no haya ninguna problemática en cuanto a la ejecución de las distintas prestaciones del arrendamiento. Si esa primera orden, que es de carácter provisional, por 6 meses, luego 1 año, año y medio, 2, bueno, si esta orden funciona, ya no se adopta la orden definitiva, porque la finalidad está en emplear una medida de fomento del uso habitacional de aquellas viviendas vacías y por un periodo de plazo o por un plazo que sea razonable, sin necesidad de que la medida se ejecute a largo plazo de manera forzosa y que si eso las partes ya lo pueden ejecutar de manera voluntaria, ahí la administración pierde interés su papel. Pensemos una cosa, cuando la administración tiene que intervenir en las relaciones jurídico-privadas es porque los particulares no lo han hecho bien. Si hay 3,4 millones de viviendas vacías en España, si desde el último censo de población y viviendas, desde el primero me refiero, desde 1950 a esta parte, las viviendas vacías han aumentado en 8 veces, mientras que el número total de viviendas en 3, el problema es acuciante. Lo que cuestiono es que la oportunidad del mecanismo expropiatorio realmente sea tal o vaya a resolver el problema. Bueno, y hay otro asunto que también está sujeto a polémica, ¿no? Y es el concepto de grandes tenedores. Efectivamente, todas las normas autonómicas, incluida la Balear, pero yo insisto, no es una cuestión en cuanto a la aplicación en Baleares, presenta mucho interés la aplicación de cualquiera de las legislaciones autonómicas en esta materia porque no se había hecho nunca. Lógicamente, en todas las normas indica que un gran tenedor es aquella persona física o jurídica, específicamente, aunque en Baleares lo apliquen ahora a las personas jurídicas, la norma permite que también se haga con las físicas. Mucho cuidado con esto. Y es a partir de 10 viviendas o más. Claro. Problema que a mí se me plantea desde un punto de vista jurídico, y por eso en la prensa en un tono más coloquial, ¿no? Yo no acabo de ver esto. Bueno, el problema principal que plantea es que el tratamiento legal de dos situaciones distintas debe ser distinto para que no entrañe ningún tipo de discriminación. Y a mí me cuesta ver que un banco que tenga 1000 viviendas o más vacías, lógicamente, tenga que tener el mismo tratamiento legal que aquel particular, persona física, que tenga 10 viviendas. Entiendo que no debe ser lo mismo. ¿Cómo podría resolverse eso? Que eso también en la tesis doctoral lo formulo y en la monografía. Eso partiría por establecer que las entidades financieras, filiales inmobiliarias, entidades de gestión de activos, como algunas de las normas autonómicas han hecho, sean las únicas, y excluyendo a las personas físicas y sin establecer el límite mínimo de 10 viviendas que ahora, según parece, se quiere bajar a 5, o eso ha salido en los medios de comunicación. Bueno, pues que directamente se excluye a las personas físicas, que se excluya el mínimo de 10 viviendas y que realmente se cojan las viviendas de los grandes tenedores de verdad para ofertarlas, para aumentar la oferta de vivienda, para poder celebrar arrendamiento social o arrendamiento en mercado libre. El problema que hay de vivienda en este país es precisamente por la falta de oferta. Bueno, pues permíteme una pregunta antes de terminar, profesor Argelich. Decía Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, que todo este problema de la vivienda social parte de que las administraciones que tienen la competencia de hacer vivienda social no la han hecho y tienen que corregir una carencia. No sé si en ese sentido, usted como experta, si podemos pensar que realmente en los últimos años, en las últimas décadas, ha decaído esa competencia o no es así, es una percepción equivocada o no. No, creo que hemos perdido la conexión y que no me escucha la profesora Argelich, de modo que, salvo que la recuperemos de inmediato, la tendremos que despedir. Creo que no me escucha. Hemos perdido la comunicación. Bueno, si podemos, recuperamos esa pregunta, que es interesante. En cualquier caso, asunto de la vivienda, que es siempre de gran importancia.
Sí, yo, si tuviéramos la ocasión de recuperarla, me gustaría preguntarle por el caso andaluz, porque hubo una ley de expropiación de la vivienda muy parecida a la que se plantea ahora en Baleares, y creo que el Tribunal Constitucional, Lourdes lo recordará probablemente mejor que yo, la tumbó esa ley y posteriormente hubo, ya con el gobierno de Susana Díaz, porque esa ley creo recordar que era de los tiempos de la coalición con presidente Griñán y coalición con Izquierda Unida, ya durante la etapa de Susana Díaz se hizo una segunda ley que venía a sustituirla, ya en otros términos, ya no se hablaba de expropiación, se hablaba de que la Junta tenía un derecho de, no me acuerdo cómo se llama ahora, o sea, se arrogaba un derecho de retracto. Derecho de retracto, exactamente, para comprar las viviendas de aquellas familias que se vieran en una situación de desahucio, ¿no? Y me consta que no se aplicó en ningún procedimiento, jamás. Eso es lo que se viene a llamar la legislación simbólica, es decir, se hacen grandes titulares pero luego muy poco operativos, ¿no? Bueno, pues, profesor Argelich, le estaba preguntando por algo que había dicho el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Había dicho todo este problema parte de que las administraciones que tienen las competencias de vivienda social no la han ejercido, no han construido vivienda social en los últimos años. Y le preguntaba si esto es así, si es una percepción o si realmente ha decaído tanto por parte de las administraciones la construcción de vivienda social. A ver, disculpe por el error en la conexión anteriormente y gracias por volverla a establecer. La vivienda social en España representa un 2% del total. Para que nos hagamos una idea, yo creo que sería necesario poner encima de la mesa diversos datos, no solo el de vivienda social. La vivienda social es del 2%, el régimen de tenencia en arrendamiento, es decir, aquellas personas que viven de alquiler, es del 20% y el resto es en propiedad. Eso, en el contexto europeo, de por sí los datos de manera objetiva, si se comparan con las estadísticas europeas de Eurostat, supone una anomalía. En Europa, las viviendas vacías, desde luego no tienen ese porcentaje. El arrendamiento supone el 50% del régimen de tenencia y el resto es el régimen de propiedad. ¿Qué supone, digamos, esto en este contexto? Pues que, lógicamente, ha habido una falta de inversión pública en vivienda de protección oficial. Además, en la vivienda de protección oficial han sucedido dos grandes inconvenientes. El primero es que en ocasiones se ha construido en lugares sin pensar mucho en el acceso a servicios públicos básicos como el transporte, y cuando no ha sido así, sino que la elección ha sido correcta, esas viviendas públicas se han despatrimonializado, es decir, se han vendido a inversores. Y eso es una realidad. Bueno, pues le agradecemos que hayamos podido recuperar la comunicación y que hayamos resuelto esa última pregunta. Preguntaba Teresa López Pavón si la legislación andaluza es equiparable, decías tú, Teresa. Sí. Lo que pasa es que no tenemos tiempo. Le pediría que si hace un esfuerzo de síntesis en un minuto, se lo agradeceríamos. Creo que Teresa, ¿era la pregunta? Sí, es sobre la legislación que hubo en Andalucía, muy parecida a la que ahora se plantea en Baleares, que creo recordar que tumbó el Tribunal Constitucional. De hecho, el Tribunal Constitucional ha avalado todas estas normas de expropiación temporal de viviendas. Esa es la realidad. ¿Qué sucede? Que a partir del legislador andaluz, diversos legisladores autonómicos fueron adoptando ese modelo. Es decir, la legislación andaluza es del 2013 y del 2013 al 2018 diversos legisladores andaluces lo han impulsado. Lógicamente, la norma balear ha sido la única que no se ha impugnado y por eso tampoco plantea ninguna duda, pero es que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado al respecto, aunque se impugnase, se ha declarado la constitucionalidad. Muy bien, pues profesor Argelich, le agradecemos mucho que nos haya acompañado por partida doble, además, por establecer dos veces la comunicación. Gracias y hasta pronto. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, no sé, Lourdes.